necesario, ¿no? Al final no hemos tenido muchas paradas durante este año, ha avanzado bastante bien en general y bueno, espero que hayan podido disfrutar de su día, que hayan podido distenderse un poco. Les doy las gracias una vez más a quienes cumplen con nuestra regla de tener sus cámaras encendidas. Muchas gracias, Cristian, Geraldine, Carla, Pamela, Yasmín, Analicet, Luis Fernando, Ruth, Camila, Mauricio, Iván, Adriana, Claudia, Nayeli, Brígida, Brenda, Heidi, Camil, Israel y por último, bueno, Caterín y yo también estoy ahí con la cámara prendida, pero es simplemente porque no sé el nombre de nuestro querido amigo, seguramente ya se va a renombrar nuestro compañero, ¿ya? Muy bien, dicho eso, pues vamos a comenzar con esta que es, yo diría, la antepenúltima de nuestras sesiones virtuales. Estamos llegando ya una vez más al final, ¿no? Vamos a comenzar a grabar para que no tengamos que repetir las introducciones, ¿no? El grupo 7 se anota, ya lo tenemos entonces registrado, pero mejor si lo hacen en el chat, por favor, Analicet, para que así tengamos un solo lugar de registro, ¿no? Entonces ya tenemos el 7 y el 14, ya son dos grupos que se han anotado, que se han registrado, faltarían solamente dos. 7 y 14, faltan dos grupos voluntarios más y con eso ya cerramos los grupos, el 11, 7, 14, 11 y faltaría solamente un grupo para exponer. Y está 14, 11 y 7 ya. Muy bien. Ahora sí vamos a comenzar a grabar. Recording in progress. Muy bien, nuevamente buenos días a todos, queridos universitarios. Vamos a comenzar esta que es nuestra antepenúltima sesión virtual. Solamente después de esta quedan dos más. Una relativa a la prescripción, que es un instituto muy importante que da lugar a la extinción de las obligaciones, y una última sesión virtual en la que vamos a hablar acerca de un contrato muy importante que se presenta en el día a día, que es muy utilizado y se denomina transacción, ¿no? Y con esas dos formas de extinción de las obligaciones estaríamos concluyendo nuestra materia. Vamos a ver de manera inicial cuál es el contenido que vamos a tocar durante nuestro encuentro del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la imposibilidad sobreviniente, uno de los temas que quizás durante este tiempo ha sido más nombrado, más explorado, más invocado también, ¿no? Porque a raíz de la pandemia, que es una circunstancia verdaderamente extraordinaria, verdaderamente excepcional, pues acreedores y deudores se han preguntado en algún momento si realmente existía o concurría algún evento, alguna circunstancia que pudiera denominarse como de imposibilidad sobreviniente, ¿no? ¿Por qué? Porque la imposibilidad sobreviniente tiene efecto extintivo respecto de las obligaciones, cuando es una imposibilidad absoluta y total, pero también puede tener un efecto liberatorio. Cuando veíamos la responsabilidad civil, no se olviden el artículo 339 del Código Civil, que es la pieza fundamental, la pieza angular de la responsabilidad civil, nos decía que el deudor es responsable, salvo que demuestre algún caso de imposibilidad sobreviniente, ¿no? Cuando se produce el incumplimiento de un deudor, cuando quebranta ese deber o ese principio de exactitud, de identidad de la prestación debida, solamente puede liberarse en caso de que demuestre la concurrencia de un evento de imposibilidad sobreviniente. Entonces, el día de hoy nos vamos a aproximar al concepto, a los requisitos, vamos a ver las clases de imposibilidad sobreviniente y por último los efectos que la imposibilidad sobreviniente produce, ¿no? Como ustedes conocen, estamos analizando uno a uno todos los casos que están regulados en el artículo 351 del Código Civil relativo a las formas, a los modos en que se extinguen las obligaciones, ¿no? Y el sexto modo es precisamente la imposibilidad sobreviniente de cumplir la prestación no imputable al deudor, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan imputación, ya saben que no es un término exclusivo del derecho penal, sino más bien es un término general utilizado en el derecho. Imputación no es nada más que atribuir un efecto jurídico a una determinada situación de hecho. Esa es la imputación, es atribución, vinculación, relacionamiento entre una circunstancia de hecho y una consecuencia jurídica, ¿no? El principio de imputación es maestro en materia de derechos, el principio que más brilla, como en las ciencias naturales, en la física, en la matemática, en otras ciencias, en otras clases de ciencia, brilla el principio de causalidad. En nuestra materia, el principio más importante es el de imputación, ¿verdad? Entonces,
Aquí también en materia civil se habla de imputación. Entonces, ¿qué significará este artículo 351, este numeral 6? ¿No? Entonces nos dice que la prestación debida, la obligación en general, se extingue por imposibilidad sobreviniente de cumplir la prestación siempre que no sea imputable al deudor, ¿no? Porque en algunos casos puede ser el deudor el que provoca la imposibilidad sobreviniente o que tiene alguna responsabilidad en la ocurrencia de la imposibilidad sobreviniente, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que la imposibilidad sobreviniente no tiene que ser imputable, no tiene que ser atribuible al deudor, ¿no? Porque existen algunos casos en los que el propio deudor puede ser responsable de la imposibilidad sobreviniente, puede de alguna manera contribuir a que se produzca algún evento de imposibilidad sobreviniente, ¿no? Y la imposibilidad sobreviniente, queridos universitarios, surge de un principio romano que se encuentra en el digesto, ¿ya? Ad impossibilia nemo tenetur, ¿no? Que significa nadie está obligado a lo imposible. A nadie se le puede exigir que haga cosas imposibles. Y cuando esta imposibilidad se presenta de manera posterior a la formación de la obligación, entonces el deudor queda liberado, la obligación se extingue, a pesar de que el acreedor no ve satisfecho su interés. Y aquí hago un paréntesis para remarcar la importancia de que la imposibilidad sea sobreviniente. Noten que desde su nombre nos da a entender que tiene que ser algo posterior a la formación de la obligación. Cuando hemos visto con ustedes a principios de año las fuentes de las obligaciones, identificábamos primero el principio de libertad jurídica, ¿verdad? Nadie puede considerarse obligado, salvo que exista alguna fuente que lo obligue. Y entre esas fuentes, básicamente, la doctrina, las legislaciones, el derecho en general, reconoce dos: los hechos jurídicos y los actos jurídicos, ¿verdad? Ahí está el artículo 294 del Código Civil, que ustedes tienen que tenerlo siempre muy cerca, ¿no? Porque dice que las obligaciones se originan en los hechos y en los actos que conforme al ordenamiento jurídico son idóneos para producirlos, ¿verdad? Y en nuestra materia hemos visto ya cuáles son aquellos hechos jurídicos, ¿verdad? Ustedes se tienen que acordar de la gestión de negocios ajenos, del enriquecimiento ilícito, del enriquecimiento sin causa, etcétera. Tienen que acordarse de esas figuras y también obviamente de la responsabilidad por el hecho ilícito, ¿no? Que también es un hecho jurídico. Y cuando hablamos de los actos jurídicos, es lo principal, la primaria, la fuente más abundante, más numerosa de obligaciones que ustedes van a ver al año, ¿verdad? Los contratos, pero no solo el contrato, porque también hay actos unilaterales que excepcionalmente sirven para crear obligaciones. La promesa pública de recompensa, el reconocimiento de deuda y compromiso de pago y el testamento, ¿no? Entre los actos jurídicos unilaterales. Entonces ahí nacen las obligaciones, en esos hechos o en esos actos jurídicos. En esos hechos o actos jurídicos tienen que concurrir determinados requisitos, especialmente en los actos jurídicos, ¿verdad? Y no me canso de decírselos porque esa es la manera en que los abogados tenemos que diseccionar las cosas. Van ustedes al artículo 452, adelante 453, 454, y van a ver ahí cuáles son los requisitos de los actos jurídicos. Tienen que mirar de manera específica siempre que estén frente a un acto jurídico que existen determinados requisitos, ¿no? El 452 los identifica: consentimiento, objeto, causa y forma, ¿no? Entonces, si miramos el objeto de la prestación o el objeto de la obligación, es necesariamente la prestación debida. Ese es el elemento que tiene que volverse imposible. No se olviden, ¿no? Los elementos, una vez más, también de las obligaciones, ¿verdad? Acreedor, deudor, elementos subjetivos personales. Y el elemento objetivo, la prestación debida. Entonces, es ese objeto, es esa prestación debida la que tiene que volverse imposible de manera sobreviniente, ¿verdad? Y cuando hemos visto nosotros, el objeto tiene determinados requisitos, ¿verdad? Uno de esos requisitos de formación, de origen, es que sea posible, tanto jurídicamente como materialmente, ¿no? Y cuando una prestación debida es imposible desde el inicio, entonces no hablamos de extinción de la obligación por imposibilidad sobreviniente, sino hablamos de
posiblemente una nulidad, que es algo bastante distinto, ¿no? Entonces, aquí no es que se extinguió, porque para extinguirse algo, primero tiene que nacer válidamente, ¿verdad? Entonces, aquí estamos frente a una obligación, un crédito, una deuda que ha nacido a la vida válidamente, que no tiene defectos en su formación, es algo válido, pero por circunstancias ajenas al deudor, no imputables al deudor, de alguna manera se ha vuelto imposible, se ha convertido en imposible, ¿no? El artículo 379 del Código Civil, para que nos aproximemos a este concepto, lo que nos dice es que la obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible definitivamente por una causa no imputable al deudor, ¿no? Entonces, vean, el 351 empieza a sentar las bases, ¿no? Y nos dice, existe extinción de las obligaciones cuando existen estas causas, ¿no? E identifica la imposibilidad sobreviniente. Y si vamos más adelante en la legislación, vamos a encontrar ya el desarrollo de la imposibilidad sobreviniente, ¿no? Entonces, lo que nos dice, miren, y aquí también hay una distinción para anticiparnos a las clases. Noten aquí que la imposibilidad tiene que ser definitiva. Lo definitivo es opuesto a lo temporal, porque pueden existir también circunstancias que impiden temporalmente el cumplimiento de la prestación debida. En ese caso, el deudor que no cumple, que se atrasa, que se demora, solamente estará liberado de los efectos de su demora. No será responsable por el retraso, por la demora, pero no existirá extinción de la obligación. La extinción de la obligación solamente se produce cuando esta imposibilidad es definitiva. La imposibilidad, vamos a ver también más adelante, puede ser total o puede ser parcial. Cuando es total, obviamente estamos frente a una extinción, porque toda la prestación de vida no se puede cumplir. Pero si es parcial, solamente la obligación se va a extinguir en la medida en que esta imposibilidad afecta a determinada parte de la obligación. Una definición de autores franceses clásicos, ahí que ustedes también van a tener cuando quieran repasar esta presentación en cualquier momento, nos dice que la obligación se extingue cuando la prestación que forma la materia de ella viene a ser física o legalmente imposible sin culpa del deudor, ¿no? Entonces, miren, todos los elementos son comunes, básicamente, y surgen de este principio del derecho romano que estaba consagrado en el digesto. Nadie está obligado a lo imposible. Existe una obligación a la cual en algún momento algunas personas se obligaron, pero posteriormente esta obligación, esta prestación, la materia del cumplimiento, ese proyecto, ese dibujo que se hizo, que es la prestación de vida, ¿verdad? Esa promesa de cumplimiento, esa promesa de conducta, de un comportamiento futuro, de una abstención futura, se vuelve imposible de cumplir, ¿no? Y miren cómo el sistema francés sigue mucho el sistema de responsabilidad subjetiva, ¿no? Que al final es de donde ha nacido todo este tema de la responsabilidad civil y nos habla acerca de la culpa, ¿no? Nos dice que no tiene que existir culpa. Las doctrinas, las legislaciones modernas dicen sin que sea imputable, ¿verdad? Pero para entenderlo en términos más sencillos, no tiene que existir culpa, no tiene que existir reproche en contra del deudor, ¿no? Entonces, viendo ya un poco de manera general, redondeando esto de la imposibilidad sobreviniente, en cuanto a su género próximo, vendría a ser una causa, una forma, un modo de extinción de las obligaciones, ¿verdad? Es una forma, es un modo de extinción de las obligaciones que se presenta cuando la prestación, cuando el objeto de la obligación se vuelve imposible sin que exista imputación al deudor, sin que exista culpa o media culpa del deudor, ¿no? Ese sería el concepto más preciso y también general, porque vamos a ver que no solamente hay que entenderlo así de manera muy abstracta, sino que existen determinadas aristas que pueden dar lugar también a diferentes efectos, ¿no? Entonces, en cuanto a su concepto, estamos claros, ¿verdad? Es una forma, es un modo de extinción de las obligaciones que se presenta o se produce cuando la prestación que constituye la materia de la obligación se vuelve imposible, de imposible cumplimiento por causas ajenas al deudor, ¿no? Y en materia de responsabilidad civil,
La causa ajena, la imposibilidad sobreviniente son un tema mayor. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando veíamos las causas que destruían el nexo de causalidad, ¿verdad? Y aquí otra vez repasamos, ¿no? ¿Qué teníamos en la imposibilidad o más bien en la responsabilidad civil para que sea exigible? En general, teníamos 4 requisitos, ¿verdad? Acción u omisión antijurídica. Después teníamos la existencia de un daño resarcible. En tercer lugar, teníamos la existencia de un nexo de causalidad entre la acción u omisión antijurídica y el daño resarcible. Y por último, los factores de atribución, ¿verdad? Subjetivos, culpa o dolo, u objetivos, actividad peligrosa, responsabilidad por un tercero, etcétera, ¿verdad? Y cuando hablábamos de la causa, de ese nexo de causalidad, decíamos que ese nexo de causalidad se cortaba como con una tijera o se interrumpía cuando la acción u omisión antijurídica estaba marcada por un tono de imposibilidad sobreviniente. O cuando en general, no solamente en la acción u omisión antijurídica, sino en general cuando se presentaba una imposibilidad, una circunstancia de imposibilidad sobreviniente. Para quienes les interese profundizar más en este tema, pueden referirse en la doctrina a la causa extraña, la causa ajena. En la legislación argentina, por ejemplo, este asunto se lo trata como causa ajena o causa extraña, ¿no? Que es algo que realmente está fuera del control de las partes, es algo que ellas no pueden prever, y aun si lo pudieran prever, es imposible que lo resistan, es irresistible, es inevitable, ¿no? En primer lugar, el requisito central, fundamental de la imposibilidad sobreviniente es que el cumplimiento se haya tornado imposible. Ese es el primer elemento, ¿no? Que el cumplimiento se haya hecho, se haya tornado imposible, ¿no? Cuando hablábamos del cumplimiento, del pago, que es la primera forma de extinción de las obligaciones, ahí en el 351, numeral 1, forma de extinción de las obligaciones, pago, cumplimiento. ¿Y en qué consistía el pago cumplimiento? En que el deudor despliegue un comportamiento o una abstención de acuerdo a lo que se había obligado, que ejecute la prestación debida, que cumpla con la prestación debida, ¿verdad? Entonces, cuando esa ejecución de la prestación debida, cuando ese cumplimiento voluntario, exacto, total de la prestación debida no es posible por una circunstancia ajena, extraña al deudor, se presenta este caso. Pero este cumplimiento o esta imposibilidad de cumplimiento no siempre es absoluta, ¿verdad? No siempre afecta a la totalidad de la prestación debida. Muchas veces solamente afecta a una parte, ¿no? Entonces, esta imposibilidad de cumplir, este cumplimiento imposible, puede ser total o puede ser parcial, ¿verdad? Es total cuando afecta a la totalidad de la prestación debida y es parcial cuando solamente se refiere a un segmento, a un tramo, a una parte de la prestación debida. También esta imposibilidad de incumplimiento puede ser definitiva o puede ser temporal. Definitiva, en sentido de que ya no se pueden revertir las cosas, y temporal de que solamente es un momento durante el cual no se puede cumplir la prestación debida. Esa es la primera característica o el primer requisito que se tiene que demostrar cuando se alega imposibilidad sobreviniente, ¿no? Que efectivamente el evento de imposibilidad sobreviniente que se alega impida, imposibilite el cumplimiento. En segundo lugar, que no exista culpa del deudor, que no se puede atribuir o imputar la situación de imposibilidad sobreviniente al deudor, ¿no? Y aquí lo que les anticipaba sobre las doctrinas extranjeras, sobre la legislación extranjera, que hacen referencia al elemento de ajenidad, que la imposibilidad sobreviniente tiene que ser extraña, que tiene que ser además insuperable, imprevisible, y si previsible, invencible. Esos son los requisitos, ¿no? O sea, que no exista culpa, que no exista imputabilidad. Y para demostrar que no existe culpa, que no existe imputabilidad, hay que demostrar que es ajeno, que es extraño, que es insuperable, que es imprevisible y si es previsible, invencible, ¿no? Pero esto está dentro de este requisito, que no exista culpa, que no puede existir imputación
de parte o del evento más bien de imposibilidad sobreviniente al deudor. Y por último, el tercer requisito es que el deudor no responda por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué significa esto? Que no existe un acuerdo, porque las partes, en su autonomía de la voluntad, en ejercicio de la libertad contractual que tienen, en materia de derecho privado, pueden asumir los riesgos derivados de caso fortuito o fuerza mayor. Recientemente hemos visto un incendio en Virubiru, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que se han quemado almacenes ahí de algo, ¿no? Y difícil que una persona dedicada, profesional en almacenaje diga, se quemó, no te respondo. Yo no controlo el fuego, ¿verdad? Por la ley les obliga a todos aquellos que se dedican profesionalmente a la actividad de depósito, de almacenaje, a tener pólizas de seguro. Y tienen pólizas de seguro por requerimiento de la ley, justamente para evitar que digan yo no controlo el fuego o se lo robaron, ¿verdad? Entonces, contractualmente, por la naturaleza de su actividad, ellos asumen esos riesgos, asumen voluntariamente esos riesgos de imposibilidad sobreviniente. Entonces, aunque sean causas ajenas, causas extrañas, aunque no sean imputables, aunque no se tenga que responder, de todas maneras, en estos casos, cuando existe un acuerdo, entonces se responde por la imposibilidad sobreviniente. Una parte puede asumir los riesgos. Ya les he anticipado y al año espero que se acuerden, que vean a los contratos como herramientas de distribución de riesgo, ¿ya? Los contratos no vaya a Recording in llegar a tiempo. progress. ¿Por qué? Por problemas logísticos, porque te iban a decir de cajón pandemia, y como hay pandemia no han podido trasladarse, no se ha podido transportar nada, y por lo tanto me quedo liberado. Si me atraso, pues acaso depende de mí. Sí, pero yo ya te he entregado la plata, tenías que entregarme, ahora yo estoy perjudicado. Sí, pero esto me supera. Y listo, ¿no? Entonces, esa duda surgió en todos los comerciantes, ¿no? Y particularmente, yo les cuento un caso de un cliente que estaba adquiriendo unos ascensores, ¿ya? Y los ascensores, cualquiera sea la marca, tiene sus fábricas principales en la China, ¿no? Entonces, el que representa, el distribuidor de estos ascensores en Bolivia decía, denme el dinero
y yo les voy a cumplir. Y nosotros le decíamos, te damos el dinero, pero siempre que tú asumas el riesgo de imposibilidad sobreviniente, que tú no me vayas a alegar imposibilidad sobreviniente por retrasos, por pandemia, por transporte, por nada. Tú me cumples en tal fecha y me cumples. Si no me cumples en esa fecha, empezamos a correr multas, ¿verdad? Hemos visto en daño resarcible forma de establecimiento del daño, de cálculo del daño, cláusula penal, ¿verdad? Pues la penalidad por día de retraso, y esa es una manera de garantizar el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Pero ¿a qué voy? A que ustedes, en virtud de un contrato, tienen que prever las cosas, ¿ya? Anticípense a lo que va a pasar e incorporen cláusulas que protejan los intereses de su cliente. En el caso de la imposibilidad sobreviniente, una parte puede asumir el riesgo. Puede decir, yo me hago cargo de esta circunstancia a pesar de que se presente una circunstancia de imposibilidad sobreviniente, con toda su fuerza, pandemia, lo que sea, ¿no? Y en segundo lugar, a pesar de que la causa puede ser extraña, que puede imposibilitar el cumplimiento, si es que el deudor se encontraba en mora, no se libera, no se produce el efecto de la liberación. Porque justamente si ustedes ven los efectos de la mora, están o se concentran en trasladar estos riesgos, ¿verdad? Cuando veíamos el incumplimiento de las obligaciones, nos referíamos puntualmente a la mora, ¿verdad? Como un acto o como una situación de derecho que pone de manifiesto el incumplimiento, un acto del acreedor que reclama el cumplimiento de la prestación debida. Y como producto, como fruto de la mora, existen determinados efectos que se producen, ¿verdad? Ustedes pueden ver los artículos 342 o el artículo 342 del Código Civil. ¿Qué es lo que dice? El deudor en mora no se libera de la imposibilidad sobrevenida que para cumplir la prestación derive de una causa no imputable a él, a menos de probarse que la cosa comprendida en la prestación hubiera perecido igualmente en poder del acreedor si lo hubiere entregado, ¿no? Entonces ahí está, miren, uno de los principales efectos de la mora, además de que interrumpe la prescripción, además de que hace correr los intereses en el caso de las obligaciones pecuniarias, es que no se libera por imposibilidad sobreviniente, ¿no? Entonces, en este tercer requisito tienen que examinar ustedes que no exista acuerdo, por ejemplo, ¿no? Que no exista un acuerdo para que una de las partes haya asumido los posibles riesgos de imposibilidad sobreviniente o que no exista una situación de mora, porque en caso de mora, el deudor no queda liberado, ¿no? Entonces, son estos tres requisitos. Primero, cumplimiento se haya vuelto imposible de manera posterior a su formación, que sea posterior. En segundo lugar, que la imposibilidad se haya producido sin culpa del deudor, ¿no? Que sea ajeno, que sea extraño, que sea insuperable, imprevisible y si previsible, invencible. Y por último, que el deudor no responda, no tenga la obligación de responder por caso fortuito o fuerza mayor. La imposibilidad sobreviniente, aquí les anticipo, es el género y las especies son la fuerza mayor y el caso fortuito. Son especies, son formas de imposibilidad sobreviniente. Pero imposibilidad sobreviniente es un concepto que engloba ya todo, ¿verdad? Que dice imposibilidad y que sea posterior a la formación. Imposibilidad que no se puede, que el cumplimiento no es posible, que material o legalmente no se puede cumplir con la prestación debida, ¿verdad? Entonces, estos son los tres requisitos de la imposibilidad sobreviniente. ¿Cuáles son las clases? Lo que les decía hace un momento. Primero, caso fortuito y luego fuerza mayor. Aquí no existe uniformidad en las legislaciones. Aquí no existe mucha precisión porque algunas invierten estas cuestiones, algunas solamente hablan de la fuerza mayor. En nuestra legislación utilizamos el término imposibilidad sobreviniente, ¿ya? Pero en otras legislaciones se habla de caso fortuito, en otras se habla solo de fuerza mayor. Para los países que siguen nuestra corriente y en Bolivia particularmente, el caso fortuito son aquellos actos, eventos de la naturaleza, ciclones, terremotos, huracanes. La pandemia, no sé, es una cuestión incierta, no se sabe si ha sido creado o es de la naturaleza, etcétera.
¿eh? Y en el derecho anglosajón se llama acts of God, ¿listo? Actos de Dios. Nadie más que su mano estuvo presente ahí, ¿no? Entonces, caso fortuito, naturaleza. Fuerza mayor, eventos causados por el hombre, leyes, guerras. Todos esos eventos en los que el hombre tiene un factor determinante, es la causa de su producción, se denominan fuerza mayor, ¿ya? Entonces, un decreto, una ley que prohíbe algo es un evento de fuerza mayor. Un terremoto sería caso fortuito, ¿no? Entonces, esta es la primera y principal clasificación que existe de la imposibilidad sobreviniente. Cuando yo tengo dudas, directamente hablo de imposibilidad sobreviniente, ¿ya? Porque dependiendo de la persona, del abogado, de la jurisdicción, de la legislación de que se trate, puede existir un manejo muy discrecional de estos términos, ¿no? No son utilizados con uniformidad, pero ustedes lo que tienen que saber es que cuando se habla de caso fortuito, se habla de fuerza mayor, en general nos estamos refiriendo a la imposibilidad sobreviniente, ¿ya? Y también otra clasificación que hemos visto, ya saben, ¿no? Puede ser total o parcial, puede ser definitiva o puede ser temporal, ¿no? Esa es otra clasificación importante acerca de la fuerza mayor que ya la hemos visto en la anterior diapositiva, ¿ya? En cuanto a sus efectos y la forma de su aplicación, ¿ya? Tenemos principalmente estos casos. Primero, cuando se presenta la imposibilidad definitiva, ustedes pueden ver ahí el artículo 379, si no me equivoco, que ya lo teníamos ahí copiado, ¿no? Y dice su nomen juris, su nombre, imposibilidad definitiva. Dice, la obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible definitivamente por una causa no imputable al deudor. Entonces, imposibilidad definitiva desde el punto de vista del tiempo, no del alcance, sino del tiempo, definitiva, irreversible, que ya no se puede cambiar, entonces se produce la extinción de la obligación y la liberación del deudor. Lógicamente el acreedor no está satisfecho, ¿verdad? Pero la imposibilidad también puede ser temporal. Entonces vamos al 380 del Código Civil. Imposibilidad temporal, dice. En caso de imposibilidad temporal, el deudor no responde por el retraso en el cumplimiento, mientras ella perdura. Pero la obligación se extingue si la imposibilidad se prolonga hasta el momento en que el deudor, de acuerdo al título de la obligación o la naturaleza del objeto debido, no se le puede ya considerar obligado a cumplir la prestación o el acreedor pierde interés en el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, miren el 380, imposibilidad temporal, no indemnización por el retraso, primer efecto, pero también se extingue si se prolonga mucho tiempo, de tal manera que el acreedor ya no tiene interés o el deudor ya no se lo puede considerar obligado, ¿no? Existe ese tipo también de regulaciones o defectos en el artículo 380. Y esto también ha ocurrido el año pasado, ¿verdad? Muchas personas han contratado eventos, ¿verdad? Muchos se tenían que casar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba si se tenían que casar? Ustedes habían dado el anticipo y la boda no se podía desarrollar. ¿Qué pasaba si habían contratado, por ejemplo, un stand en la Expo Cruz, que ahora se está desarrollando estos días, y no hubo Expo Cruz? Entonces, aquí se aplican todos estos principios y todos estos criterios generales de la imposibilidad sobreviniente, ¿no? También podemos ver que a veces existe extravío de la cosa determinada. Miren el 381. Dice, la prestación de cosa determinada se considera también imposible cuando la cosa se ha extraviado sin que sea posible probar su pérdida. Pero si la cosa se encuentra después, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. Entonces, miren también que puede existir un extravío, ¿no?, de una cosa determinada sin que exista culpa, lógicamente, del deudor. Porque si existe culpa, entonces ya esto es un incumplimiento. No es un caso de extinción de la obligación por imposibilidad sobreviniente, ¿no? La imposibilidad también puede ser parcial. Miren el 382, ¿no? Dice, en caso de imposibilidad parcial de la prestación, el deudor puede liberarse cumpliendo la parte que todavía es posible.
La misma solución se aplica cuando la cosa determinada se ha deteriorado o queda parte de ella después de haber perecido, ¿no? Entonces la imposibilidad también puede ser parcial, ¿ya? Y por último, ¿no? Existencia de un responsable del caso fortuito o fuerza mayor. Ese es el supuesto de hecho del artículo 383. Dice, el acreedor se sustituye en los derechos del deudor emergentes de la imposibilidad de la prestación, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún derecho contra alguien que ha causado la imposibilidad sobreviniente, entonces puede sustituirse en los derechos del deudor emergentes de la imposibilidad de la prestación, ¿no? Esto no es tan sencillo de mirar porque podríamos decir, se me ocurre lo siguiente, ¿no? En el caso de la boda, tienen un contrato de prestación de servicios. En virtud de ese contrato de prestación de servicios nacen diversas obligaciones. Una obligación de pagar, de entregar el dinero. Otra obligación de realizar el evento como tal. ¿Será que la obligación de pagar dinero se extingue por imposibilidad sobreviniente con la pandemia? La realización del evento queda claro que no se puede ejecutar, ¿verdad? Pero el pago del dinero se podrá ejecutar. Entonces ahí la duda, ¿no? Y cuando yo era universitario siempre me hacía esta pregunta, ¿no? Si queda liberado el deudor, entonces significa que el pago que ha recibido se lo tiene que quedar, pues la otra parte, ¿verdad? Y no tendría que devolverle aunque no se haya hecho la boda. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada obligación es independiente de su causa, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen un contrato con varias obligaciones, cada obligación tiene su estructura propia. Obligación de los novios que se casan, pagar el dinero. Deudores respecto del acreedor. Y por el otro lado, otra obligación, desarrollar el evento. Ahí los acreedores serán los novios y la deudoras o el deudor será la persona encargada de realizar la boda. Pero me hacía mucho ruido porque decía, no puede ser, pues que se libere y se quede con la plata, ¿no? Que no pueda realizar la boda y no haya hecho nada y tampoco me devuelva, ¿no? En estos casos, la solución que yo creo es más razonable es la que está señalada en el artículo 568 del Código Civil. Ustedes pueden ir al 568 del Código Civil y dice, no, espérenme, más adelante, 577, me equivocó por 9 artículos. 577. Miren ahí lo que dice. En los contratos con prestaciones recíprocas, la parte liberada de su prestación por la imposibilidad sobreviniente no puede pedir la contraprestación de la otra y deberá restituir lo que hubiera recibido. Las partes pueden convenir, sin embargo, en que el riesgo esté a cargo del acreedor. Entonces, la regla general, miren, como existen aquí prestaciones recíprocas, interdependientes la una con la otra, ¿verdad? Tú haces la boda y yo te pago el dinero. Si no se puede hacer la boda y aunque te haya pagado, me lo devuelves. ¿Por qué? Porque hay imposibilidad sobreviniente, ¿no? En el caso de la resolución, los efectos son parecidos a la nulidad, queridos universitarios. Cuando algo se declara nula, hay que repetir, ¿verdad? Volver las cosas a su estado anterior. En el caso de la imposibilidad sobreviniente, ocurre algo parecido, ocurre algo que es bastante similar, ¿no? Y ahora, para que esto no quede mucho en el aire y que sean ustedes los que me den su criterio, les planteo yo un caso que se ha vivido con mucha intensidad el año pasado, que ha desembocado incluso en la aprobación de una ley relativa a los contratos de alquiler. ¿Creen ustedes que para las viviendas, por ejemplo, se ha presentado algún caso o evento de imposibilidad sobrevenida? Una pregunta. Y para los comercios que no han podido atender por la cuarentena rígida que teníamos, ¿se habrá presentado un caso de imposibilidad sobreviniente? ¿Cuál es su criterio? ¿Creen ustedes que
los arrendadores tenían la posibilidad de no pagar en el caso de las viviendas? ¿Creen ustedes que los arrendadores de los locales comerciales tenían la posibilidad de no pagar durante los meses transcurridos por la cuarentena rígida? ¿Cómo, cómo ven este asunto? A ver, ¿cuál es su criterio? Si alguien quiere hablar de otro tema también que le haya parecido importante, pues es un tema que hay que reflexionar, porque ahí realmente se ve la aplicación de este instituto, ¿no? Que todos han dicho, no, pero esto no está regulado, nadie tiene una brújula, nadie tiene una bola de cristal para saber cómo van a ocurrir estas cosas o cuándo se van a presentar. Pero si ustedes llegan un inquilino, ¿no? Les dice, bueno, yo vivo en tal lugar y he perdido mi trabajo. A causa de la pandemia no tengo ingresos y no puedo pagar el dinero del alquiler. Tengo imposibilidad sobreviniente, temporal, definitiva, parcial, total. ¿Qué debo hacer? Y por el otro lado, ¿no? Tal vez algo más grave. Yo tengo alquilado ese inmueble en plena avenida Valliviana y no puedo usarlo, no puedo abrirlo, no puedo hacer nada. Está todo cerrado. No lo uso y a la vez tampoco tengo ingresos porque yo vendo y de la venta que hago, de ahí pago el alquiler. ¿Creen ustedes que existió imposibilidad sobreviniente en los contratos de alquiler y si pueden hacer alguna diferencia entre el alquiler de vivienda y el alquiler comercial de algún local, de algún salón? ¿Cómo ven esta situación, queridos universitarios? Carla, adelante. Y mientras Carla nos dice su respuesta, también pueden escribirle en el chat y la vamos a ir compartiendo para aquellos que no se animen a hablar. Buenos días, doctor. Buenos días, compañero. Bueno, doctor, más que yo quisiera aportar con algo. En la pandemia, por ejemplo, mis papás tienen una casita en el Alto y nosotros vivimos acá abajo y no, o sea, no vamos, pero estaba alquilado, tanto la tienda como un departamento. La dueña del departamento tenía su tienda de repuestos para autos y una tienda de limpieza. O sea, porque ella nos dijo, esta es mi tienda, con esto me subsisto y entonces ella normal ha trabajado toda la pandemia, doctor. No ha parado. Y nosotros también le preguntamos que si había parado o cómo había sido su situación, porque principalmente para mis papás paró, la pandemia nos paró. O sea, mi vida dio un giro de 180 grados, ni siquiera de 360, porque me llevó al otro extremo de mi vida. Y nosotros, o mi mamá lo que hizo fue rebajarle, doctor, el alquiler por los meses de la pandemia. Y en el caso de la tienda, pues le pagó normal porque ya la tienda se surtió más cosas. Aparte de vender, vendió fruta y entonces ella pagó normal. Ahora, doctor, en el caso, desde mi perspectiva, deberían pagar las tiendas que han trabajado la pandemia, porque hay personas que no han perdido en la pandemia, más al contrario, han ganado, han hecho su negocio, pero hay personas que, como usted menciona, que han perdido su trabajo y quizá en esos casos se debería considerar, ya que no estamos todos en las mismas situaciones. Eso quería aportar, doctor. Muchas gracias, Carla, por compartir esta vivencia personal con nosotros. Y yo coincido plenamente en lo que tú expresas, ¿no? Que hay que ver cada uno de los casos de manera separada, de manera individual, ¿no? Como dicen los americanos, es case by case, ¿no? Y en ese case by case, ¿qué es lo que hay que encontrar? Los requisitos. Entonces hay que encontrar que sea imposible, que no se pueda cumplir, que sea ajeno, extraño, no imputable. Y por último, que no deba responder, ¿no? Esos son los tres requisitos que se tienen que analizar caso por caso. Muchas gracias, Carla. ¿Alguien más quiere compartir su opinión sobre qué debería ocurrir en estos casos? Creo que Carla nos ha dado la pauta, ¿no? No se puede generalizar. Doctor, Hola, Cristian, buen día. Adelante, por ¿cómo está, favor. doctor? Sí, yo creo que tiene mucha razón la compañera.
En muchos de estos casos, ¿no? Creo que se tiene que ir caso por caso y analizarlos poco a poco. Y yo pienso que es muy importante, ¿no? Algo que recién que está creciendo en todo esto, que es antes de ir a otras cosas, ¿no? O presentar este tipo en tribunales, yo pienso que es conciliar, ¿no? Siempre es bueno conciliar, creo que llegar a acuerdos, ¿no? Entre las partes, porque como usted ha dicho, ¿no? El derecho privado hace que seamos libres, ¿no? Que es lo más importante, la libertad, todo lo que se pueda hacer, ¿no? Mientras no esté prohibido, ¿no? Entonces, yo creo que llegar, ¿no? A acuerdos entre las partes, viendo, ¿no? Cada caso, ¿no? Porque realmente hay personas que realmente no tenían nada, pero también hay personas que viven de los alquileres, ¿no? Que necesitan de los alquileres para vivir. Entonces, yo pienso que la conciliación y tener, ¿no? Como ya hemos visto en la universidad que se ha abierto, ¿no? Un lugar de conciliación, tener estos lugares donde se pueda llegar a acuerdos, ¿no? Y no podamos pasar a mayores cosas, ¿no? Ya después, ¿no? Lo de la fuerza mayor en otras cosas sí es un poco más complejo, pero en estos casos yo creo que lo mejor sería, ¿no? Que entre las partes se logre hacer conciliación y logren ver, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Claramente. Perfecto, Cristian. Cristian aporta un elemento también que es muy importante y que en la práctica se experimenta bastante, ¿no? Hay que aportarle razonabilidad a las soluciones, ¿verdad? Hay que conversar, hay que intentar conciliar, hay que intentar solucionar, ¿no? Ese es un análisis ya práctico, ¿no? Ahora, Catherine nos dice, a ver, imposibilidad sobreviniente fue un caso fortuito el COVID, fue un evento por causa de naturaleza. Para que esta enfermedad no se llegue a propagar más, se hizo la cuarentena rígida por ley, no se podría abrir las tiendas, salir ya que estaba multado. La mayoría de las tiendas públicas llegan a ganar lo que se genera. Yo creo que sí fue imposibilidad sobreviniente. Podrán no pagar, pero el tiempo si la persona sale perjudicada, ¿no? Ruth dice, considero que en el alquiler de los negocios las tiendas no abrieron en la mayoría. Las tiendas ya no gastarán luz y otros servicios, pero en el alquiler de las viviendas usaron luz, agua, gas con normalidad. ¿Ya? Aquí la reflexión que yo quiero dejarles un poco en esta materia, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista técnico de un abogado, es que para que se considere una situación como de imposibilidad sobreviniente, ustedes tienen que filtrarla a través de los requisitos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, sobreviniente, posterior, después de la formación. Entonces, analicen ese requisito. Después, el segundo requisito, el segundo elemento, que no sea imputable, que no exista culpa del deudor. Y por último, el último requisito, el último elemento, que en estos casos no se haya asumido responsabilidad por los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? En base a un acuerdo o una situación de mora. Si ustedes pueden encontrar esos tres requisitos en cualquier obligación, entonces podemos hablar de imposibilidad sobreviniente. Y no es tan sencilla la tarea, no es tan fácil la misión, ¿no? Porque no a todos les afectó la pandemia de la misma manera. Como dice Carla, muchos se hicieron ricos, ¿no? Muchos ganaron más, especialmente las farmacéuticas, las empresas de higiene, de aseo personal, las que estaban en esos rubros, han ganado mucho dinero. Ni qué decir de los deliveries. Las empresas han crecido, pero de una manera impactante, ¿no? O sea, todos los deliveries. Pero hay otras que se han hundido, ¿no? El transporte, ¿no? Uber, por ejemplo, ¿no? Casi llega a desaparecer en la pandemia, ¿no? Ahora se está reactivando poco a poquito, pero en general no podemos mirar a todas las situaciones de la misma manera. La imposibilidad sobreviniente es relevante para una obligación en la medida en que la afecte directamente. Y el día de hoy todavía no existe un criterio uniforme. Los jueces, los tribunales arbitrales están decidiendo qué es lo que van a hacer. Pero tan evidente es que no se podía medir a todos con la misma vara, que no se podía tener un saco general para que lo usen todas las obligaciones, que en Bolivia se tuvo que aprobar una ley, ¿verdad? Muy criticada, con muchos comentarios, porque no fue hecha por técnicos de derecho, sino por quienes están en la Asamblea Legislativa, que muchas veces no entienden de derecho, no entienden de principios que a nosotros nos queman los ojos, ¿no? Retroactividad de la ley, aplicación de la ley en cuanto al tiempo,
a un abogado que le digas, esta ley se va a aplicar desde que comenzó la cuarentena hace 6 meses, te quema los ojos, ¿verdad? Para un abogado es algo que no pasa desapercibido, pero para un legislador posiblemente no, porque él ve las circunstancias, él ve la realidad, tiene otros intereses políticos, ¿no? Y esa es la materia con la que trabajamos los abogados, ¿no? Entonces, añádanle ese elemento, ¿no? Que ya no se puede decir, en base a esa ley yo pienso así, ya no se puede decir que existió imposibilidad sobreviniente, porque si hubiera sido así, todos hubieran quedado liberados, ¿verdad? Todos podrían decir, ya no pago, listo, me liberé. Esta ley lo que hace es decir que no existió imposibilidad sobreviniente, por lo menos para las obligaciones concretas de los contratos de alquiler. Y por eso es que las regula de cierta manera. Si existiera imposibilidad sobreviniente, se hablaría de extinción de las obligaciones. Pero no ha sido posible. ¿Por qué? Por un criterio de razonabilidad, ¿no? Hay muchas personas que también viven del alquiler, ¿no? Entonces, si tú le decías, estás liberado, ¿por qué? Por pandemia y punto, todos liberados. Entonces, la otra persona también hubiera quedado muy afectada, ¿no? Es un evento que todavía continúa desencadenando muchas consecuencias. Hay varios tribunales arbitrales, porque la construcción, no crean que también se ha visto afectada, ¿no? ¿Qué pasa con las obras del Estado, por ejemplo, que han tenido que parar? Los contratistas estaban ahí, digamos, tenían sus máquinas botadas. Y ahora tienen que volver, ¿verdad? Ahora se están reactivando muchas cosas, pero no pueden volver como antes. Si antes tenían un campamento, por ejemplo, y en el campamento entraban 12 personas, ahora por seguridad, por el riesgo biológico que enfrentamos, solamente pueden entrar la mitad. No podemos aglomerar a la gente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que construir otro campamento. ¿Y quién lo paga? Es imposibilidad sobreviniente. Cada parte soporta sus pérdidas. Sí, pero al final yo estoy construyendo para ti, que eres el Estado, y tengo que gastar más para ti en tu beneficio. Y ahí están negociando las partes. Esos casos también tienen que ser conversados, ¿no? Y no existe al momento una solución ni un paraguas único, ¿no? Y hay otros casos peores, ¿no? Ya se terminó la obra, pero tuve que gastar. Pagámelo, porque al final todo esto ha sido en beneficio tuyo. Ya se terminó, pero yo gasté más de lo que tenía presupuestado y te lo puedo demostrar. Y era necesario, no lo hice porque quise. Entonces hay todos esos elementos, hay un montón de conflictividad en torno a la imposibilidad sobreviniente, al caso fortuito y a la fuerza mayor. Y son cosas que vamos a ir viendo en el camino. En materia laboral, si bien es cierto que el COVID-19 es un evento que no depende del empleador, pero muchas veces ha sido notorio, manifiesto, que han existido brotes en los lugares de trabajo, ¿verdad? Brotes, se contagiaron todos y de todos murieron 2 o 3. Entonces, ¿dónde se contagió? ¿Es una enfermedad común o es una enfermedad laboral? Porque si es común, los beneficios son menores. Y si es laboral, los beneficios son mayores cuando existe muerte, fallecimiento. Y estas cosas, la FP al momento ha cerrado puertas, ¿no? Y ha dicho es común. Pero ¿qué pasa si tú puedes demostrar que realmente te contagiaste en tu trabajo? ¿No debería tratarse como enfermedad laboral? Entonces, hay varias de estas discusiones que tienen que mirarse con los elementos teóricos que ustedes puedan tomar de este evento general de imposibilidad sobreviniente, que para simplificarlo surge solamente de ese principio. Nadie está obligado a lo imposible. Y cuando se presentan estas circunstancias que imposibilitan la materia, como nos decían los autores franceses, ¿verdad? La materia de la prestación. No se puede realizar la prestación. Ahí estamos frente a un caso de imposibilidad sobreviniente. Muy bien, voy a tratar de compartir con ustedes algún auto supremo que contenga las características generales de la imposibilidad sobreviniente, que haga también diferencias entre los diferentes casos que existen
Y les recomiendo yo, esperen un ratito, voy a compartir mi pantalla, que quienes tengan curiosidad también puedan ingresar. Espérenme un rato. Y acostúmbrense a hacer esto siempre porque va a ser útil para su vida profesional. Que esta página les sea útil. Ingresen siempre. Y pueden mirar dos cosas, ¿verdad? Pueden ver jurisprudencia y causas. Cuando quieran hacer una búsqueda personalizada ustedes e identificar lo que les sirva, entren a causas. Y ahí en causas ponen imposibilidad sobreviniente, por ejemplo, ¿no? Y ahí van a encontrar, creo que mi internet está fallando. Bueno, pero ahí van a encontrar un montón de autos supremos. Y ustedes tienen que leerlos, tienen que familiarizarse hasta con el lenguaje jurídico, ¿ya? No hay. Qué barbaridad. Imposibilidad sobrevenida. Entonces, hay que cambiar los términos. A ver si encuentra algo. Pero la otra página que se puede mirar es la de jurisprudencia y ahí van a encontrar cosas ya un poquito más organizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí he puesto imposibilidad sobreviniente y me han salido todas estas fichas. Miren que es un tema que se invoca bastante, que tiene mucha aplicación práctica. No es como la confusión. La confusión la encuentran en temas muy raros, generalmente asociados a cuestiones tributarias. En cambio, la imposibilidad sobreviniente tiene un montón de tratamiento. ¿Ves? 114 resultados. Eso significa 114 casos que han sido resumidos. O sea, no solamente son autos supremos, sino son autos supremos que tienen este resumen. ¿Bien? Entonces ahí, ratio decidendi, tipo de jurisprudencia, etcétera. Entonces hay un montón de casos civiles y de otras materias también relativos a imposibilidad sobreviniente. Me parece muy extraño que no aparezca aquí nada en el tema de causas, porque generalmente se puede encontrar ahí, pero bueno, no, es muy extraño que no salga nada ahí. Y aquí, bueno, pueden pues entonces mirar todo este tipo de jurisprudencia y de autos supremos, ¿no? Me parece que había alguna página más aquí que se podía mirar. Ah, esto, miren, los resúmenes de jurisprudencia. Estos igual son súper importantes, ¿no? Una vez al año, si ustedes quieren mantenerse actualizados, ingresen a ver estos resúmenes de jurisprudencia. Antes había que comprarlos y todavía los siguen vendiendo, pero ustedes que son pues recontra digitales, van a encontrarlos en el internet, ¿no? Y si ustedes quieren mantenerse actualizados en su materia, entonces miren estos resúmenes de jurisprudencia. Este es el último que ha salido y no está mal leerlo. Y aquí pueden ver jurisprudencia civil, penal, contenciosa, sala plena, etcétera, ¿no? Tienen ahí su introducción y luego ya van viendo caso por caso, ¿no? Miren, porque vamos a ver la siguiente clase o la subsiguiente, la última, efectos de la transacción. Entonces, hay un auto supremo sobre qué efectos produce la transacción. Vamos a ver si hay imposibilidad. Imposibilidad. Ven, 6 partes, imposibilidad. ¿Qué es lo que nos dice en este caso? Bueno, esto es más penal, digamos, ¿no? Veamos si hay en otro lado. Imposibilidad sobre el bien agente, esto es penal. Imposibilidad restringida, ¿no? Sí, pero esto, por ejemplo, es más penal. En el del 2019 me acuerdo que hay un caso de imposibilidad sobreviniente, ¿no? Entonces, mi consejo es, vean jurisprudencia, ¿ya? Y manténganse actualizados con estos resúmenes de jurisprudencia, ¿no? Porque simplemente dándole una leída así general, es un resumen de todo lo que se ha considerado más relevante, ustedes se pueden mantener actualizados, ¿no? Entonces, esto es simplemente a manera de consejo. Yo voy a encontrar algunos autos supremos sobre imposibilidad sobreviniente y los voy a subir también para que ustedes puedan ver ahí en nuestra plataforma Moodle, que creo que ha sido de mucha utilidad durante este año. Vamos a detener la grabación. Recording stopped.
Y les voy a preguntar antes de terminar nuestra clase del día de hoy, si ustedes tienen alguna consulta, algún comentario sobre el tema que hemos visto el día de hoy. Nada, muy bien. Entonces espero que haya estado claro, ¿ya? El cuestionario va a estar Doctor, abierto desde el... Sí, adelante, tengo por una favor. pregunta. Doctor, acerca de la pandemia de COVID, en lo que duró la cuarentena rígida, ¿sería como, se entendería como una imposibilidad temporal? Depende. Tienes que aplicar ahí la regla del artículo 380, 80. ¿ya? Imposibilidad temporal. Lo primero, hay que ver el contenido de la obligación, ¿ya, Mauri? Entonces, ¿cuál es la obligación? ¿En qué consiste la obligación? Consiste, por ejemplo, tu obligación como empleado en ir a tu fuente de trabajo. Pregunta, ¿puedes ir? Si hay cuarentena rígida, No, doctor. no puedes ir, ¿verdad? Entonces ahí se presenta una imposibilidad temporal. Después de que ha terminado la cuarentena rígida, ¿se puede asistir? Sí. Entonces ya puedes cumplir tu obligación. ¿Cuál es la regla? Durante la imposibilidad no existe responsabilidad por la demora o por el retraso. Esa es la regla general. En materia judicial, ¿qué ha pasado? Hemos tenido los tribunales cerrados. Suspensión de plazos, ¿verdad? No se responde por la demora o por el retraso, porque si no hubiera habido suspensión de plazos, un montón de temas vencidos, ¿verdad? Y no ha habido, porque ha existido una suspensión de plazos. Entonces, lo primero, Mauri, no es hablar, no se puede hablar de manera general, sino que hay que identificar en qué consiste la materia de la obligación. Después que identificas bien la materia de la obligación, la sustancia de esa obligación, dar, hacer, no hacer, recién aplicar los requisitos. Y ahí están esos 3 requisitos que a su vez tienen subcomponentes, ¿no? No son tan planos. Esa es la forma de mirar este tema. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Mauri. No sé si alguien más tiene cualquier pregunta, cualquier consulta sobre el tema, alguna precisión. Muy bien, creo que no. Entonces, les agradezco por su atención, por haber estado puntuales el día de hoy. A ver ahí en el chat algo, no sé, que no se me pase. Por favor, doctor, no se olvide pasar la grabación al grupo. Sí, lo voy a hacer. Ahora estoy en casa, entonces es más sencillo para mí. Les agradezco una vez más su atención y pues que tengan un excelente día. Dios mediante, nos vemos el próximo martes. Los grupos que van a exponer solamente tenemos